mi aliento en honor a ti. Los cielos cuentan tu gloria, la creación tu alabanza. Aquí está mi aliento en honor a ti. Los cielos cuentan tu gloria, la creación alabanza. Aquí está mi aliento en honor a ti. Los cielos cuentan tu gloria, la creación tu alabanza. Aquí está mi aliento en honor a ti. Los cielos cuentan tu gloria, la creación tu alabanza. Aquí está mi aliento en honor a ti. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. A una voz, a una voz, hoy te cantamos aleluya. ¿Podemos darle gracias a Dios? Tu misericordia dura para siempre. 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 Levanta tus manos y agradécele a Él. Seamos agradecidos con nuestro Dios. Gracias por el aire que respiro, Señor. Gracias por el sol que a mí me alumbra. Gracias por el aire que respiro, Señor. Gracias por el sol que a mí me alumbra. Gracias por el aire que respiro, Señor. Gracias. ¿Puedes cantarle? Por el sol que a mí me alumbra. Gracias por el aire que respiro, Señor. Gracias por el sol que a mí me alumbra. Gracias por el aire que respiro, Señor. Gracias por el sol que a mí me alumbra. Gracias por el aire que respiro, Señor. Gracias por el sol que a mí me alumbra.
Iglesia, levanta tus brazos al cielo. Muévelos. Muévelos. Bátelos delante del Señor. Como aquella gente que honraba al Señor con sus palmas, levantando manos santas, manos de gratitud. Nuestro cuerpo alaba al Señor. Porque Él es Quiero escucharles, iglesia. Porque Él es. Demos gracias a Dios. Levanta tu voz. Dale, gracias. Simplemente gracias, 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 gracias. Gracias. Vamos, abre tu boca. Gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias por esta casa. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Demos gracias a Dios, porque Él es bueno, porque Él es bueno. Demos gracias a Dios, porque Él es bueno, porque Él es bueno. Que alguien pueda gritar, gracias Dios, gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Señor. Mi alma te alaba, Señor. Amén. Amén. Muy buenos días a todos. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén. Puedes decirle lo mismo a alguien, al que está detrás tuyo, al que está a tu derecha, a tu izquierda. Que el Señor te bendiga. Qué gozo verte hoy día. Qué bendición encontrarme contigo en esta mañana. Voy a ir rapidito porque tenemos Santa Cena también al finalizar, pero lo vamos a hacer bien todos. La semana pasada los mentores que compartieron la palabra lo hicieron muy bien, a quienes también les agradezco por ayudarme y bendecir al pueblo, bendecir a la iglesia. Quiero conectar los dos mensajes de dar gracias hace 2 semanas y de la semana anterior. Entonces, la vida recíproca, a manera de repaso. El Señor Jesucristo se enfrentó con un par de preguntas y no fueron las únicas, pero esas preguntas tienen que retumbar en nuestra mente, porque si no sabemos lo que se pregunta, porque ¿cómo vamos a saber la respuesta? ¿Verdad? En Mateo 22, 36 al 40, no lo busquen porque va a aparecer en la pantalla y ustedes ya los conocen. Aparece la primera. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Cuál fue la pregunta? Alguien lo confrontó a Jesús, le quería poner una trampita, ¿verdad? Le quería a ver si pasaba el examen, pasaba el test. Entonces, el Señor Jesucristo le responde esa pregunta.
En algunos casos el Señor Jesús como que no responde, ¿verdad? Y le hace otra cosa, le da la vuelta. Pero en este caso, iglesia, el Señor Jesús responde a esa pregunta. Otra vez, ¿cuál es la pregunta? Sí, ¿cuál es el mandamiento más importante? Tal vez entre ellos habían discutido, ¿no? El de aquí, el de allá, a mí me parece que... En la Biblia, en lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, hay más de 300 mandamientos. Algunos son religiosos, del templo, ¿verdad? Otros son de higiene, otros son ¿de qué? Bueno, puede ser de política, otros son de comida, por ejemplo, ¿no es cierto? Y así. Entonces, de tantos mandamientos, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Muy buena pregunta. El Señor Jesús, con la capacidad de concretar, ¿sí? De resumir, de hacer una síntesis de todos, no les digo, a ver, para empezar, hay 10 mandamientos. No dijo 10 mandamientos, ¿no es cierto? Porque tenía que escoger un mandamiento, ¿sí? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? O sea, de Éxodo, Levítico y así. ¿De acuerdo? Entonces, el Señor Jesucristo concretamente responde a esa pregunta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el principal mandamiento? Ya. Ok, muy bien. Eso está bien. Ya, creo que ya les contaron los otros. La religión evadió la respuesta y nos enseñó algo que no es verdad. Nos enseñaron, amarás a Dios. Eso porque ustedes ya saben. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. ¿Sí o no? Sí, porque ustedes aprobaron el catecismo y por eso fue que se hicieron la primera comunión. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Jesús? ¿Amarás a Dios sobre todas las cosas? No, no es sobre todas las cosas. Ahora, noten, la pregunta al maestro fue, ¿cuál es el principal mandamiento? La religión lo tergiversó. Y desde allí, ¿no es cierto?, se desprende todo el error que todos nosotros hemos vivido. Esto es una cosa, ¿no es cierto? La silla es una cosa. Amarás al Señor sobre todas las cosas. ¿Eso dijo el Señor? No, así no dice la Biblia. Entonces, si pongo a Dios sobre todas las cosas, alguien me podría decir, ¿y qué de los animales? Claro, no, pues porque Dios no está sobre los animales. Por eso hay mucha gente que adora a los animales. Porque puso a Dios sobre todas las cosas. Por eso hay mucha gente que ama más a su padre o a su madre o a su hijo o a su esposa, a su esposo, ¿no es cierto? Porque puso a Dios sobre todas las cosas. Pero no puso a Dios sobre todos los animales, sobre todas las personas, sobre todo lo creado, sobre el universo entero, que finalmente es creación de Dios. Amén. Sí, no. ¿Sí están aquí? ¿Sí están aquí? ¿Sí me estoy explicando? Eso es una falacia, es una enseñanza falsa. Búsquenlo en cualquier Biblia, no lo van a encontrar. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Amarás a Dios sobre todas las cosas? No fue sobre todas las cosas. La Biblia dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Otras versiones lo responden, lo dicen de diferente manera, con toda tu mente, toda tu alma, ¿no? Y con todas tus fuerzas también. Está perfecto, pero esa es la idea en general. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el principal mandamiento de la ley? ¿Cuál es la respuesta? Vamos, ya están. Ama a Dios. Ajá, sobre todo. Ya, ustedes sí vienen tomando café, los de las 7:30. No, vamos a decirlo fuerte. Ama al Señor.
y con toda tu mente. Amén. Amén. Dale un aplauso a la palabra del Señor. Entonces dice, eso le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Amar al Señor sobre todas las cosas. No, es amar al Señor con todo tu corazón, todo tu cuerpo, toda tu alma, ¿no es cierto? Toda tu mente, todos tus pensamientos, tus recuerdos, tus memorias, tu razonamiento, todo tu ser. Cuando el Señor ocupa el primer lugar en tu vida, entonces las otras cosas tienen sentido, caen por su propio peso. Amén. Ok, vamos a hacerlo mejor. Pónganse de pie, por favor. No se van a olvidar de esto. Pónganse de pie. Dile al que está al lado el principal mandamiento. Pero repítelo, porque ya para que se les quite, se les borre el chip de... Excelente. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Amén. 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 Este es el primero y el más importante de los mandamientos. ¿De acuerdo? Ok, tomen asiento. Ahora va el segundo, versículo 39. El segundo se parece a este, dice Jesús. ¿Qué segundo? ¿Qué segundo? ¿Cuál fue la pregunta? Segundo mandamiento. ¿Pero cuál fue la pregunta? ¿Cuál? El principal. Entonces, les digo, este es el principal, ¿no es cierto? Este es el primero. Pero hay otro. ¿Hay 10 más? No, hay dos nomás. El segundo se parece a este. Noten, no es diferente, se parece a este. ¿Y cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo tengo que entender que tengo que amarme yo, ¿no es cierto? A mí mismo. Si me odio, me detesto, me quiero matar y así, pues entonces de esa misma forma voy a amar a los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Wow. O sea, esos dos versículos, esos dos pensamientos serían suficientes para entender toda la Biblia. Amén. Esto es notable, ¿no? Cuando yo me he ido dando cuenta con el tiempo, cuando cualquier persona comienza algo, trata de argumentar y habla horas de horas y nadie le entiende nada. Así a mí también me ha pasado, ¿no es cierto? Pero con el tiempo la capacidad de concreción, ¿no es cierto?, va aumentando y entonces le preguntamos a un hombre sabio y nos da dos respuestas y esas respuestas nadie entiende porque están tan resumidas, ¿no es cierto?, tan condensadas que no las podemos discernir bien. Algo de eso hizo el Señor Jesús. 300 mandamientos, 300 no, de 10, no, 10 mucho. 2, dijo Jesús. Dejémoslo en 2. Y dice el Señor Jesús, de estos 2 mandamientos se desprenden toda la ley y los profetas. Wow. Si tú lo tienes en mente, vas a leer Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, la ley. ¿No es cierto? Y toda la ley es resumida en 2 mandamientos. Los profetas, ¿qué son los profetas? Otra versión dice los escritos de los profetas. O sea, Jeremías, Isaías, Daniel, o sea, todo eso también está comprimido en 2 mandamientos. ¿Cuál es el primero? Una de las cosas. Ya. Eso, no sé, el primer mandamiento. Y el segundo, dice Jesús, se parece. Es ama a tu prójimo como a ti mismo. Es como si fuera una gran moneda, una moneda gigante, ya, si ustedes quieren. Imagínenselo así. Como si fuera una moneda enorme, ¿verdad? Que tiene 2 caras. Una no es positiva y la otra es negativa. No, las dos valen. Las dos son importantes, ¿no es cierto? Porque
las dos caras de la moneda nos dicen que es una moneda. ¿Sí me explico? O sea, si tú recibes, hacen una sola, porque dicen, usted tiene una sola cara, eso no vale. ¿No es cierto? La moneda tiene dos caras. ¿Cuál es una cara? Ama. Si están aquí. Ya, la otra cara. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos se desprende toda la Escritura. O sea que si yo leo algo en Génesis, voy a pensar en esos dos mandamientos, en esos dos principios. En Salmos voy a encontrar esos dos principios. La Biblia me va a enseñar a amar a Dios. ¿Cómo amar a Dios? ¿Sí? Con todo mi corazón, con toda mi mente. Ese es el desarrollo de la Biblia. Y también me va a enseñar a amar al prójimo como a mí mismo. Amén. Ok, por última vez, hagan así, como si fuera una moneda que ustedes tuvieran en la mano. ¿Cuál es la primera cara? ¿Y la otra cara? ¿No es cierto? De esos dos mandamientos, que no se les olvide, iglesia, de esos dos mandamientos se desprende toda la Escritura. Amén. Listo, que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Ya. Ok. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Por lo tanto, el desarrollo del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, del primer libro, del último libro, es simplemente el entender mejor, el vivir en la práctica estos dos mandamientos. ¿Cómo voy a amar a Dios? ¿Cómo tengo que amar al prójimo? La siguiente pregunta fue, ¿quién es mi prójimo? ¿Verdad? Eso ustedes lo revisaron en las casas de paz. Entonces, ¿quién es mi prójimo? ¿Ya? Porque yo puedo orar, enviar alimentos para el África, puedo buscar salvar a las ballenas y todo eso, al mundo entero. Pero Jesús no dijo, salva al mundo entero. Dijo, ama a tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? El próximo, el siguiente, el cercano, el de al lado. Por lo tanto, el prójimo no es una persona fija. A ver, el prójimo, ahorita, circunstancialmente, sí, en este rato, ¿quién es tu prójimo? Claro, el que está al lado, ¿no es cierto? El que está a tu derecha, el que está a tu izquierda, el que está atrás, el que está... Ese es tu prójimo. Ese es tu prójimo. ¿Verdad? Necesito los varones. ¿Alguien más anda? Ok. Listo. Nosotros vamos en el bus. ¿Ya? Entonces estamos juntos. Tal vez a él lo conozco, a él medio lo conozco, a él no lo conozco para nada. ¿Quién es mi prójimo? El que está al lado, ¿no es cierto? Él es mi prójimo. Él es mi prójimo. ¿Quién es el prójimo de él? El que está al lado. Ese es el prójimo. El prójimo no es una persona fija. No es la persona que yo amo o a la persona que me cae bien. Pero el prójimo tampoco es la gente de Etiopía. Porque no los conozco. No es tan cercano. No está mal si queremos hacer bien para la gente de Etiopía. Pero eso no nos dijo el Señor. Amén. No nos dijo que tú eres capaz como Superman de luchar por la justicia, ¿no es cierto? Y de cambiar todo el mundo. Pero lo que sí puedes hacer es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es tu mundo. Amén, sí, no. Porque la pregunta fue clara, ¿no? De este hombre. Dijo, ¿y cuál es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Para dejarle entender que tal vez el prójimo era el pariente más cercano. No. Les explico de esta forma. Nosotros nos encontramos en el bus, en el avión, en el taxi, en donde quiera. Él es mi prójimo, él es mi prójimo. Si Omar es jefe de nosotros en el trabajo, ¿quién es el prójimo de Omar? ¿No es cierto?
Claro, los que están encima, los que están debajo, los que están alrededor, son el prójimo. Cambiamos. Javier, somos parientes y vivimos en la casa, no sé, somos primos, en fin. ¿Quién es el prójimo? Ya no somos los mismos, ¿no es cierto? No es el jefe, no es el compañero, es la familia más cercana, la familia que le rodea. ¿Sí? Estamos en la casa de paz, y él es el líder de la casa de paz. Nosotros somos parte de la casa de paz. Somos otras personas, por supuesto, ¿no? Pero él es el líder. ¿Quién es el prójimo? Los que estamos cerca, ¿no es cierto? Formando parte de la casa de paz. ¿Sí me estoy explicando? Por lo tanto, ayúdenme. El prójimo no es una persona con nombre y apellido, sino el próximo, el que está en el entorno, ¿no es cierto? Y cuando yo cambio de escenario, mi prójimo también cambia. Sí. A ver, ¿ustedes sí están aquí? No. Cuando yo cambio de escenario, mi prójimo también cambia. ¿O no? En el trabajo tengo un prójimo. En la familia tengo un prójimo, ¿verdad? Circunstancialmente, aquí en la iglesia, ahorita, ustedes no se pusieron de acuerdo para sentarse iguales, ¿no es cierto? Uno al lado del otro. Pero circunstancialmente, el que está al lado es el prójimo. En el barrio hay otro prójimo. Por lo tanto, el prójimo es una persona que no es fija, ¿sí? Variable. Varía de acuerdo al escenario, de acuerdo al entorno, a lo que me rodea. El Señor Jesús no dijo solamente tu familia es el prójimo, ¿no? El Señor Jesús no dijo solamente los que viven en tu casa es el prójimo, no. El prójimo es siempre la persona que está más cerca. Por eso este hombre, el samaritano, obró como prójimo, pero eran enemigos, no eran amigos. Pero ¿cuál era su obligación? Amar al prójimo. Porque en ese caso, aunque no nos guste, ese está al lado mío. Lastimosamente. Claro, porque el prójimo es variable. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Sí? El prójimo es variable. Ok, listo. Gracias. Yo por años en la iglesia religiosa no entendí nada de esto. Porque lo único que escuchaba era amar al prójimo y nadie me decía que era el prójimo, ¿no es cierto? Pero ahora ya lo saben. Los 2 mandamientos. 1. Sobre todas las cosas. Ya, no, sobre todas las cosas ya no es cierto? Ya, ok. ¿Y el otro? Amar al prójimo. Esa fue la primera pregunta que respondió Jesús. La otra pregunta fue, entonces, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? El que está cerca. ¿Sí? Circunstancialmente. Mi esposo, mi esposa es mi prójimo. Sí, esto es cuando están cerca. Mi hijo, mi hija, eso sí. Y el jefe también es tu prójimo. Y el vecino también es tu prójimo. Y tu compañero de casa de paz es tu prójimo también. Y el que está detrás tuyo ahorita es tu prójimo. Sí, porque está próximo, cercano, es el siguiente, es el de al lado. Amén. Ok, dicho esto, entonces vamos más rápido. La reciprocidad es un tema que resalta y atraviesa toda la Biblia, porque luego el Señor Jesús va a responder a la pregunta ¿cómo amar al prójimo? O sea, yo no sé, ya tengo que amar al prójimo, pero ¿cómo yo puedo amar al prójimo? Y hay una palabra que resume un concepto importante. Voy a tratar de explicarlo rapidito porque ya mismo nos sacan los que están esperando. Ok, reciprocidad. Digan conmigo, reciprocidad. A ver, díganlo de nuevo. 3 veces seguidas. A ver. Ya hablan en lenguas. Ok.
Reciprocidad. Reciprocidad. ¿Qué es reciprocidad? Es devolverle a otra persona, a una persona, lo mismo o lo equivalente a lo que esa persona me ha dado a mí. En definitiva, ya, para no regresarme al altar. Reciprocidad. La reciprocidad es un concepto que si tú lo entiendes te puede hacer hasta millonario. No, ya en serio. Reciprocidad es lo que trabajan los estados. Los estados. Un estado tiene una relación con otro estado en el mismo nivel, en la misma equivalencia. Por ejemplo, el estado X trata a los ecuatorianos de una manera y les pide visa para entrar a ese estado. ¿No es cierto? En reciprocidad, el estado ecuatoriano le pide visa a los ciudadanos de ese otro estado. ¿Ya? ¿Sí han escuchado de eso? En diplomacia funciona, en las relaciones entre estados. Cuando ocurre un conflicto, han escuchado que el presidente de tal país le pide al embajador de otro país que desaloje, ¿no es cierto? Le da 48 horas para que se retire, que se vaya, dicho de otra manera. Se lo vota. Entonces, el otro estado afectado hace lo mismo. ¿Ya? Y también lo expulsa a todo su cuerpo diplomático. Eso en política, en diplomacia, se llama reciprocidad. Ahora, no siempre es bueno, ¿no? Parece desquite, ¿ya? Pero es una ley que está vigente en todo el planeta. La reciprocidad. Si tú entiendes esto, vas a saber que reciprocidad existe en todos los niveles. A veces del lado bueno y a veces del lado malo. Entre las empresas, por ejemplo. Tú que eres de esta empresa, le vendes con descuento a esta otra empresa. ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que esperas? Que esta empresa le devuelva el favor. Y las relaciones se van incrementando. Amén, sí, no. Si alguien te invita a almorzar, tú quedas en deuda con esa persona que te invita a almorzar. Por reciprocidad. Amén. Sí, sí me están siguiendo. Porque son normas generales, ¿no es cierto? Pastor, pero esto es como reglas como de urbanidad y buenas costumbres. Claro, sí, pero son de la Biblia. Son de la Biblia. De ahí se saca todo. Porque ¿qué es lo que dijo Jesús? Amarás al Señor y amarás a tu prójimo. ¿Cómo voy a amar al prójimo? Reciprocidad. Reciprocidad. ¿Sí lo están entendiendo? Ok, por ejemplo, para los negocios, en verdad, ahora viene diciembre. Entonces tú homenajeas, mandas un mensaje, una cartita, algo a los mejores clientes de tu empresa. Ellos se sienten comprometidos por reciprocidad, si es que ellos lo entienden. ¿No es cierto? Por reciprocidad, para seguir siendo clientes de tu empresa. Ya, les acabo de dar miles de dólares. ¿En serio? Porque algunos pierden clientes por reciprocidad. Porque no lo entienden. Por falta de reciprocidad. No es que él no me ha dado nada, dalo tú. Abres la brecha y empiezas a activar la reciprocidad. ¿Sí están recibiendo la palabra? Ok. La Biblia lo llama, usa esta expresión, los unos a los otros. El concepto es reciprocidad. Los unos a los otros, los unos a los otros. Lo vimos la semana pasada. Vamos, ahora sí, rapidito.
Juan 13, 34 al 35. Este mandamiento nuevo. ¿Cuál es el mandamiento? Este Jesús sí que nos confunde, ¿no es cierto? Dijo que ya había un solo mandamiento, el primer mandamiento, ahora el segundo mandamiento, y ahora dice este nuevo mandamiento. Este mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es? Que se amen los unos a los otros. Reciprocidad. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Está claro que el amor de los unos hacia los otros es el nuevo mandamiento. ¿No es cierto? O sea, no es un mandamiento de una ley estricta, es un mandamiento de la gracia del Señor. No es de decir no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo de acá, sino más bien hazlo por amor. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7, 11 y 12. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Verso 11. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Amén. El amor los unos a los otros aparece varias veces en la Biblia. Amados los unos a los otros, tienen que amarse con amor fraternal, fervientes en amor, servidos por amor los unos a los otros, estimúlense al amor los unos a los otros. Y aparece muchas veces. ¿Por qué? Porque es la base de la relación recíproca. Amén. Al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? El próximo, el que está al lado tuyo. Los unos a los otros. La semana pasada vimos los noes. ¿Qué es lo que no demuestra amor entre nosotros? 1. Santiago 4:11. Hermanos, no hablen mal unos de otros. ¿No es cierto? No hablen mal unos de otros. ¿Por qué? Por reciprocidad. Porque si tú hablas mal de otros, otros van a hablar mal de ti. Digan amén, me dolió, no entendí. Cada vez que yo hablo mal de otro, hay otras personas que hablan mal de mí. Porque el Señor Jesucristo hace funcionar la reciprocidad. Algunos lo ignoran, pero eso está por todos lados. Si tú hablas mal de otros, hay otros más que hablan mal de ti. Amén. Y cada vez que yo hablo mal de alguien, estoy dañando la relación por reciprocidad. Ok, bueno, vamos. Ya, siguiente. Romanos 14:13. Romanos 14:13. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Los prejuicios son juicios. Yo pienso que por adelantado. Los prejuicios, si yo tengo un prejuicio, es que yo ya he hecho un juicio anticipadamente. Y ocurre que en la Biblia nosotros no somos jueces. Somos reyes y sacerdotes, pero la Biblia no dice que somos jueces. Cuando yo emito un juicio o un prejuicio, soy juez. Soy juez, pero yo no soy juez. ¿Sí? Mi función no es ser juez. ¿Me explico? Yo pienso, los costeños son así porque todos los costeños son de esta forma. Emití un prejuicio. Otro dice, no, los serranos. Yo no creo en los serranos porque los serranos... Yo tengo un prejuicio. Y hablo mal de los negros, de los blancos, de los cholos, de los indios, de los chinos, de cualquier... Yo emito un prejuicio. Tengo un prejuicio. O sea, que tengo un juicio previo. Con base o sin base. Pero ese prejuicio destruye las relaciones. Por tanto, dice la Biblia, para la pregunta, ¿cómo puedo amar al prójimo? Pues dejen de juzgarse unos a otros. Amén. Cuando tú paras eso, mejoras la relación. Amén. 3.
3, Santiago 5:9. No se quejen unos de otros para que no sean juzgados. Ahí apareció, ¿no es cierto?, la idea completa. No se quejen unos de otros para que no sean juzgados. Porque cada vez que yo me quejo, hay alguien que me está juzgando a mí también. Amén. Número 4, Colosenses 3:9. Dejen de mentirse unos a otros. Dejen de mentirse unos a otros. Porque cada vez que miento, esa mentira destruye la relación. Ay, me dolió el callo. Nosotros somos habituados a mentir. Esta cultura nuestra nos ha enseñado a mentir. Yo les he contado, ¿no es cierto? Mi abuela me enseñó a mentir. Y siempre estaba pensando, ¿qué mentira le pego? ¿Qué mentira le pego? Y si me responde, ¿o no? Así les enseñamos a los muchachos. Mira, si el profesor te dice, tú le vas a decir que qué. Y entonces ya está predeterminado, ¿no es cierto? ¿Cómo? Claro, dile que no estoy. Mira, y no le vas a estar diciendo la verdad porque... Y eso está en nuestra mente. La mentira es lo primero. El otro día yo estaba pensando en eso, ¿y por qué no pensar en la verdad nomás? O sea, si le dices la verdad, no tienes que pensar demasiado. O sea, ¿estuviste a las 11 de la mañana en la iglesia? Sí. Ya, pues no. ¿Y qué le voy a decir? Nada, pues, si estuviste en la iglesia. ¿Qué más le vas a decir? ¿Qué otra versión le vas a dar? Si es la verdad. Por lo tanto, dejen de mentirse unos a otros. Abona a favor de la relación, los unos a los otros. Amén. Ok, ¿qué es lo que sí demuestra amor entre nosotros? ¿Qué es lo que sí demuestra amor entre nosotros? Romanos 16:16. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. Romanos 16, Primera a los Corintios, Segunda a los Corintios, Primera a Tesalonicenses, Segunda a Tesalonicenses, Primera de Pedro. Varias veces esta expresión aparece, emerge. ¿Por qué? Vamos de lo sencillo a lo más complicado. ¿Por qué? Porque el saludarse mejora las relaciones. El saludar a otros mejora las relaciones. Tú no puedes hacer una petición sin saludar. No puedes comenzar una carta sin saludar en esa carta. No puedes hacer un escrito sin saludar. No puedes entrar a un sitio pateando la puerta sin saludar. Porque el saludarse mutuamente ayuda a las relaciones. Recuérdalo bien. No es por ustedes. Tal vez por los de la primera celebración. Bueno, porque la mayoría sí lo hace, ¿no es cierto? La mayoría. No todos. Pero a algunos no les interesa saludarme. Y por eso se levantan y me dan la espalda. Debes saber que por reciprocidad si tú lo entiendes, vas a mejorar tus relaciones con otros. ¿Sí me estoy explicando? Y eso no es nada. O sea, es una cosa tan simple como saludar. Entras a una casa, saluda. Vas a escribir algo, saluda. Empieza por saludar. Y no tenemos de cuando en cuando mentores, líderes. Envíenle un mensaje a alguien. Tal vez a una persona que está enferma, algo. Te escribía, ¿y para qué? ¿Tienes alguna pregunta? No, solamente te escribía para saludarte. Porque me acordé, estaba orando por ti y quería saludarte. Y no quiero nada, solamente saludarte. Saludar es desear salud. Saludar es desear bienestar. Antes se saludaba así, salud, ¿no es cierto? Salud. O sea, se desea bienestar a la persona que se saluda.
El saludo es una llave. No puedes pasar la puerta sin poner la llave. Muchos pierden negocios porque no saben saludar. Muchos pierden oportunidades, privilegios porque no saben saludar. ¿Y qué tal si el de al lado es mi enemigo? Pues es el prójimo. Toca. Porque el saludar ayuda a mejorar las relaciones. ¿Amén? Ok, dale un aplauso al Señor. Gracias. Otro ejemplo, Romanos 15:7. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. ¿Qué es aceptarse? Aceptarse es no rechazarse. Otras versiones dice recibirse, otras versiones dice admitirse, ¿no es cierto? Es la idea de respetarnos conforme somos diferentes. Aquí ninguno es exactamente igual al otro. Es lo mejor que puede ocurrir, ¿no es cierto? Si no seríamos robots, autómatas. Entonces es complicado entender a la persona que está al lado de nosotros. En la casa de paz, por ejemplo, yo venía con todo el gozo, pero es pura depresión, ¿no es cierto? Bueno, pues tiene que entenderlo, ¿no? Aceptarlo. Sí, aceptarlo. El otro es más extrovertido, más lleno de vida. Sí, nosotros no somos así. Bueno, pues toca aceptarlo. Dice, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. ¿Cómo nos aceptó a nosotros? Tal cual vinimos al Señor. Todos sucios, cochinos, hediondos, ¿no es cierto? Malolientes. Así nos aceptó. Sí, así fue. Así vinimos al Señor. Y luego el Señor nos pegó una enjuagada, ¿no es cierto? Y nos fue mejorando poco a poco. De cuando en cuando, mentor, líder, abraza a alguien que esté sucio. Porque es un mensaje, da un mensaje de aceptación. Sucio, cochino, maloliente. Porque así el Señor nos aceptó, ¿o no? No, que cuando nosotros ya éramos perfectos, no. Nos aceptó tal cual. Así vinimos al Señor. Así acepta a la persona. Luego trabajamos con ella. Amén. Ok, ¿estamos aprendiendo? Ya, listo, siguiente. Creo que ya es el último. No, Romanos 12:10. Romanos 12:10. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Como que tres ideas se van juntando. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Con el prójimo. La honra no viene en un solo sentido. La honra es mutua. La honra es un intercambio, es recíproco, ¿no es cierto? Es algo que ocurre en dos vías. Por lo tanto, la honra no es dinero solamente, puede incluir dinero, pero aquí no dice denle dinero a alguien. Aquí dice hónrense. Y está pegadito a respétense. Entonces, ¿qué es honrar? Es respetar. ¿Qué es honrar? Es admirar, es elogiar, ¿no? Valorar, apreciar a otra persona y las dos cosas van de la mano. Ahora, si ustedes quieren, junto con eso, meter unos $1,000, está bien, unos 2,500, no sé, ayuda también, ¿verdad? Pero la honra no es plata. Se honra al que está encima nuestro, Dios por todos, por encima de todos. Pero a los jefes, a los principales, en fin, al que está encima de nosotros, lo honramos. ¿Es lo único? No. A nuestros semejantes, a los que están en el mismo nivel, los honramos. ¿Es suficiente? No, porque hay gente que está debajo de nosotros. De cualquier manera, pero está debajo de nosotros. A ellos también debemos honrarles. Amén. Porque acá no dice que la honra es solamente al superior, es honrarse los unos a los otros.
Amén. La vida recíproca. Amén. Les cuento algo que la mayoría de ustedes lo supieron. El pastor David, el presidente de la Junta Directiva Nacional, estuvo en el sepelio de mi papá, ¿no es cierto? Eso fue el lunes de la semana pasada. Nos avisó de su suegra que estaba enferma, que estaba muy mal y que probablemente partía a la presencia del Señor. Yo le pedí a las asistentes que me avisaran apenas ocurriera. El sábado, mi esposa y yo fuimos al velatorio. No fuimos al sepelio porque el sepelio era el domingo y yo tenía que presentar a los niños acá. Fue pegadito, ¿no es cierto? Fue casi de inmediato. Tuve que esperar hasta que se terminara la reunión para saludarle y para ser recíproco con lo que él hizo. Les pregunto, ¿eso mejora la relación o no? Sí. Sí. Habla bien de todos. Así como él vino acá, yo fui allá. Amén. ¿Habla de honra? Sí, habla de honra. Habla de honra. Porque él es el superior. Entonces, yo tenía que esperar para saludar. Pastor, pero hasta que se desocupe, ¿o es demasiado? Hoy día no va a haber tiempo, porque vamos a salir corriendo. Así que nada se me da. Pero es una muestra de honra. Porque es recíproco. ¿Sí me estoy explicando? Lo mismo que tú haces es lo que te van a hacer a ti. Y si quieres mejorar relaciones interpersonales, de negocios y en otros sentidos, tienes que aprender lo que significa reciprocidad. Amén. Siguiente, número 4. Santiago 5:16. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Necesito acá, venga, rápido. Ya, está bien. No, ponte acá. Ok. Noten que si entendemos lo que es reciprocidad, vamos a descubrir un secreto de este pasaje. Necesito a la banda. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Digamos que Omar está enfermo. Dice la Biblia que se puede pedir oración, que le unjan con aceite y todo. Pero este versículo no habla tanto de eso, sino que habla de los unos y de los otros. Confiésense unos a otros sus pecados, oren unos por otros. Entonces Omar lo ve a él, que es el prójimo, ¿no es cierto? Lo ve a él y le pide oración. ¿Él puede orar por él? Sí, porque dice oren los unos por los otros, ¿verdad? El prójimo, el que está cerca, para que sean sanados. ¡Wow! La oración del justo es poderosa y eficaz. Tremendo. O sea que si él está enfermo, si tú estás enfermo, le puedes pedir a tu prójimo, ¿sí o no? A tu prójimo que ore. Y dice aquí, la oración del justo es poderosa y eficaz. Significa que el enfermo va a ser sanado, pues, ¿no? Yo lo entiendo así. Pero hay un secreto. Porque dice aquí, y oren unos por otros. ¿Quién va a orar por él? Él, el uno, ¿no es cierto? Los unos por los otros. ¿Quién va a amarlo? Él. ¿A quién le toca amar? A mí. Yo soy el uno, ¿no es cierto? ¿A quién tengo que amar? Al prójimo, al otro. Y luego te cambias, porque tú llegas a ser uno del otro y otro del uno, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Estamos. Ahora dice acá, escuchen, esto es lo mejor, lo más sensacional de todo. Este hombre que está enfermo le pide oración a este hombre que tal vez también está enfermo. Puede que esté enfermo o puede que no. Pero la Biblia dice, si oran los unos por los otros, ambos serán sanados.
ambos serán sanados. ¿Se dieron cuenta? No dice para que él sea sanado, para que sean sanados. Yo lo he visto muchas veces. Enfermo de cualquier cosa. He orado por gente enferma, a veces en un retiro, a veces en una cruzada, ¿no es cierto? Y he orado por alguien en enfermedad. Esa persona se ha sanado y Dios también me ha sanado a mí. Amén. Porque la Biblia siempre tiene la razón, ¿no es cierto? Si oramos los unos por los otros, Él va a ser sanado y yo que estoy orando también voy a ser sanado. Amén. Iglesia, ¿sí lo estás captando? ¿Por qué? Por reciprocidad. Porque en la medida que yo lo hago para Él, alguien más lo hace para mí. Si yo oro por Él, alguien va a orar por mí. Y si yo oro por sanidad para Él, alguien más va a orar por sanidad para mí. ¿No es cierto? Porque la oración del justo es poderosa y eficaz. Amén. Dale un aplauso a la palabra del Señor. La última. ¿Quién empieza la acción? La empiezas tú. Gálatas 6:2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. La ley de Cristo. ¿Cuál ley de Cristo? La ley que yo les dije, ¿no es cierto? Que un mandamiento nuevo les doy, dijo Jesús. Pero ¿qué ley? No es una ley adicional, ¿no es cierto? No es la reforma constitucional, no es otra ley, es una ley espiritual. ¿Me explico? ¿Qué dijo el Señor? Hay dos mandamientos. Uno es amar sobre todas las cosas. Amar, ya. Y el otro, amar al prójimo, a tu prójimo como a ti mismo. Dijo Jesús, yo les doy un nuevo mandamiento. Oh, nuevo mandamiento, si ya teníamos muchos. Pero es un mandamiento espiritual. Entonces se termina así como hemos comenzado. Así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuál ley de Cristo? La de amarse los unos a los otros espiritualmente. Y dice acá entonces, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Si tú ayudas a alguien llevando un poquito la carga del otro, alguien más va a ayudarte a ti a llevar la carga que tú estás llevando. Amén. Si tú has recibido la palabra, dale un aplauso al Señor. Vamos a estar de pie, pon tu mano alrededor de tu hermano, del hermano que está al lado tuyo, de tu prójimo, y empiezas a bendecirlo. Ok, vamos iglesia, no se demoren mucho, abre tu boca. Lo mismo que tú quieres, dáselo a él, en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, yo bendigo a mi prójimo, en el nombre de Jesús. Yo no sé cómo él ha venido, yo no sé en qué condiciones se encuentra, pero yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Yo no sé si tiene enfermedades, pero lo bendigo, Señor, porque yo sí necesito sanidad. Yo no sé si tiene problemas, pero lo bendigo con paz, con sanidad, con resolución de problemas. Vamos, más rápido. Vamos, abre tu boca, iglesia, abre tu boca. Bendice a tu prójimo. Señor, yo no voy a hablar mal de mi prójimo. No me voy a quejar de mi prójimo. Padre celestial, no voy a juzgar a mi prójimo. En el nombre de Jesús, voy a darle paz, voy a darle salud. Si pueden pasar para la Santa Cena, los de la tercera celebración, está bien. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, en el nombre de Jesús. Gracias Padre Celestial por mi prójimo, gracias por mi hermano, por mi hermana. Hoy día está aquí conmigo, mañana lo veré en otras circunstancias, Señor. Pero lo que yo deseo para mí, lo deseo para él, en el nombre de Jesús. Porque entendiendo los unos a los otros, entiendo que amo bien a mi prójimo en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Dios.
Y ahora, Padre Celestial, santificamos los elementos de la Santa Cena, bendecimos y aplicamos la sangre de Jesús sobre nuestras vidas. Señor, te bendecimos por el derramamiento de la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Te agradezco, Señor, por el cuerpo de Cristo, por la iglesia del Señor. Y hoy día, Padre de la Gloria, en el nombre de Jesús, recibimos con gratitud y gozo esta Santa Cena. Y estos segundos que se pasan rápido, Señor, en tu presencia, pero son de mucha bendición mutua. En el nombre de Jesucristo, amén, 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 amén. Vengan, por favor, sírvanse. Los que están de salida pueden ir saliendo. Sírvanse la Santa Cena. Oren.